El Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles, y esto es lo peor, miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, con todas estas irregularidades. Lo anterior, de nueva cuenta, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. Entra al portal de la institución y te dirán que nacieron para dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores. Sal afuera, mira alrededor de tu vecindario y encuentras solo rentas caras, casas imposibles de comprar y créditos hipotecarios con intereses que evitan ser concluidos. Establecido en la Constitución Política el 5 de febrero de 1917, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores nació el 21 de abril de 1972 durante el sexenio de Luis Echeverría. Este organismo afirma contar con la participación de los trabajadores, el sector empresarial y el mismo gobierno. A partir de ahí la maquinaria no paró y logró mostrar una buena cara a la nación. Por ejemplo, en 1975 adaptaron un sistema de pago de los créditos para que los trabajadores de bajos ingresos pudieran adquirir una vivienda digna. Con esto puedes darte cuenta que Infonavit parecía el salvador de la clase trabajadora, pero terminó convirtiéndose en el verdugo. En este video te mostraré la razón del por qué seguramente no vas a tener una casa. El lado oscuro del Infonavit, el desmadre de las sumas. Miren, yo sé que venimos muy voids con lo anterior, pero antes tengo que dar un breve contexto sobre las sumas. Antes del 2013, el Infonavit tenía un sistema donde otorgaba créditos para casas denominados en veces salarios mínimos, o BCM, lo que implicaba que tanto el sueldo de la deuda como las mensualidades se ajustaban anualmente según el incremento del salario mínimo, o la unidad de medida y actualización, también llamadas UMAS. El tema con los salarios mínimos, como sabrás si has tocado una pala alguna vez en tu vida, es que siempre suben. ¿Por qué? Pues porque México tiene una economía horrible y porque los políticos suben los sueldos para ganar votos, algo que a su vez, irónicamente, solo sube los precios de todo. Explicar la inflación es algo que puede parecer sencillo, pero es complicado. Así que simplemente quédate con que subir el sueldo mínimo solo empeora la economía. Pero sí o sí va a pasar. El punto es que como el parámetro de Infonavit eran los sueldos mínimos, entonces si subían los sueldos, en la cabeza del Infonavit era pues tienen más dinero, ¿no? Pues que paguen más. Lo que a los güeyes del Infonavit se les olvidaba, o simplemente se hacían los tontos, es que si subía el sueldo mínimo, por ende todo lo demás también iba a subir de precio. O sea, realmente no tenemos más dinero porque pues, aunque tengamos más billetes, también los productos básicos valen más billetes. Pero claro, a eso Infonavit le valía madres. ¿Que ganamos 20 pesos en vez de 10 ahora? Entonces tómala, págame el doble. Ay, pero es que gasto el doble en todo lo demás. A mí me vale cohete, papito, págame el doble porque ganas el doble. Como te imaginarás, este esquema no solo provocó que los pagos mensuales subieran cada año, sino que si tú, asalariado de rancho que ni sabías de esta clase de noticias, no tenías contemplada la subida de precios periódica y los intereses preparándote pagando más, entonces las deudas se te iban a aumentar significativamente con el paso del tiempo. No solo por el interés, sino porque entre más debías, el interés era más alto. Es como que tu deuda se inflaba y debías más, pero por deber más dinero, pues ahora te pedían más intereses, y así hasta que se volvió impagable todo. Para que te hagas una idea, un derechohabiente en 2010 pagaba una mensualidad de 1,000 pesos. Para 2024 podría estar pagando 3,200 pesos y sin intervención, o sea, sin que pagara ninguna clase de interés, sino simplemente la mensualidad que le dijeron que debía pagar en un inicio. La mensualidad podría haberse incrementado hasta 8,615 pesos en el futuro. Actualmente con la Sheinbaum esto ya se resolvió porque pues todos estaban volviendo locos y ya nadie quería sacar una deuda impagable con Infonavit, pero tampoco se pongan a agradecerle a la presidenta. El arreglar una cagada que ha estado activa por más de una década no es ningún mérito de nadie, sino simplemente una vergüenza de la que el gobierno se dio cuenta demasiado tarde. Estafas y despilfarros interminables. Era un secreto a voces que detrás de las acomodadas oficinas se contaban miles de millones desviados, pero eso no lo sabremos con claridad hasta bien entrada la década de los 2020.
En esos años fue que sabríamos la verdad sin tapujos. Por ejemplo, en enero de 2025 salió a la luz un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera en el que se revelaba una triangulación de millones de pesos que iban desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón, además claro de su esposa Margarita Zavala, hoy legisladora del partido blanquiazul. La conexión iniciaba con algo llamado ICUI Iberoamérica, que en papeles se mostraba como una sociedad anónima consolidada en 2012 en Panamá, que como sabemos es un paraíso fiscal, además de tener una filial en Bogotá, Colombia. Se tiene constancia en el informe que, en el año 2016, ICUE Iberoamérica recibió al menos 3 transferencias internacionales por más de 8 millones de pesos provenientes del Infonavit. Todo eso pasó cuando la institución era manejada por David Group, un ex senador del partido tricolor conocido por sus gustos caros. Abro un pequeño paréntesis por este personaje, David Penchina Group, quien habría de realizar un viaje por Europa, 13 días en Inglaterra, Noruega y Azerbaiyán. Luego fue a Colombia y Brasil, donde su estancia fue de 6 días. Por último, vacacionó en Canadá y Estados Unidos otros 6 días. La justificación que dio en 2021 fue que se trataba de una gira internacional a diferentes países a fin de conocer algunas experiencias nacionales en materia de energía en la escena internacional contemporánea. Por si esto fuera poco, en el año 2016, ICUE Iberoamérica mandó 2 millones de pesos a las cuentas de Calderón Hinojosa en Estados Unidos. 2 años después, en 2018, el Infonavit desapareció 6 millones que reaparecieron en ICUE Speakers. Luego, 1.103.000 pesos llegaron a la cuenta de Felipe Calderón en Estados Unidos. Supuestamente, este dinero era por haber participado en foros de política y economía. La esposa del expresidente también participó en esta entramada pirámide de corrupción. El informe publicado afirma que en 2013 ICUE transfirió 125.000 pesos a una empresa llamada CMAR Comunicación, que comparte domicilio y número de teléfono con otra empresa llamada Target Marketing Asesores, SC. Esta última empresa mandó 422.000 pesos dividido en 2 cheques a las cuentas de Margarita Zavala entre 2015 y 2016. Cuando te digan que un expresidente está desempleado y sin dinero, no le creas más de la mitad, pero los robos apenas comienzan. Para los que no son de México, en algunas partes del país empleamos la palabra coyote para aquellos que se aprovechan de la necesidad de los demás. El Infonavit está lleno de esos. Este año, Octavio Romero Oropesa, director general del instituto, dijo: hay muchos coyotes metidos en el Infonavit, engañando a los derechohabientes, haciéndoles creer que pueden sacar su dinero para hacer cualquier cosa. Lo que ellos buscan es obtener un porcentaje del dinero que pertenece a los derechohabientes. Conclusión de este asunto: el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles, y esto es lo peor, miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, con todas estas irregularidades. Para destapar la estafa, una funcionaria de la dependencia se hizo pasar como derechohabiente y se comunicó a un número anunciado en una barda que ofrecía sacar tu crédito Infonavit en efectivo. Cuando entró la llamada, saludó a alguien que dijo ser asesor inmobiliario y que trabajaba para el Instituto de Asesores del Infonavit y miembro de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Las 2 organizaciones mencionadas son un fraude. El supuesto asesor aseguró que para obtener el crédito en efectivo necesitaba tener en el crédito al menos 350.000 pesos, de los cuales 35.000 serían el costo de la, entre comillas, ayuda. Además, cubriría el costo de las cuotas, costos, impuestos y certificados necesarios para sacar el dinero. Lo anterior nos hace preguntarnos: ¿se puede sacar el dinero que tienes en Infonavit? La respuesta es sí, siempre y cuando cumplas con los requisitos de edad de retiro y recibas una resolución para tu pensión. Los testimonios relatan que el coyote pide datos personales como el número de seguro social, CURP, RFC y, mediante firmas falsas, llevan a cabo trámites sin tu consentimiento. Después te hacen creer que necesitas más trámites y haces pagos extras para llegar a tu crédito. Al final nunca recibes el crédito en efectivo, pero para cuando te des cuenta ya habrás desembolsado una buena cantidad con estos estafadores. La historia de la corrupción continúa con la siguiente pregunta:
¿Cuál es el cártel más peligroso del país? Seguro has pensado en varios nombres sin estados, pero el cártel más peligroso es el cártel inmobiliario. No hay nada más terrible que inflar y robar la vivienda. El nombre mencionado anteriormente fue dado a un grupo de exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez en CDMX, los cuales estuvieron implicados en un caso de corrupción urbanística. El modus operandi consistía en un sistema de intercambio de favores por medio de asociaciones ilegales con constructoras, desarrollos inmobiliarios y con empresas fantasma que otorgaban licencia para construir. Es decir, el cártel inmobiliario decía quién sí y quién no podía construir. Estas mismas prácticas se replicaron en Yucatán, de la mano de los hermanos Moche Álvaro, José Ricardo y Cristian de Jesús Mañé Uribe, mejor conocidos en la prensa como los Mañe, criminales de cuello blanco. El fraude ocurrió en 2021 en 5 fraccionamientos donde derechohabientes aceptaron entre 300,000 y 400,000 pesos de crédito que tendrían que pagar en un plazo de 25 años. Constructoras de la familia Mañe otorgaron el crédito vía Infonavit, pero dejaron las casas en obra negra. 178 familias han sido afectadas. Manuel Sosa, uno de los afectados, dio su testimonio al medio Polemón. Llevamos 3 años sin recibir nuestras casas. Hay saldo a favor que no nos quieren reembolsar. Nos están cobrando mes, con intereses altos de hasta 70,000 pesos, y no nos entregan las viviendas. Infonavit no nos da respuesta. Este caso se tuerce aún más cuando se reveló que Cristian de Jesús Mañé Uribe tenía un cargo importante en el área de créditos del Infonavit. Esto facilitaba allanar las arcas de la familia. Vecinos del municipio de Humán tomaron varios minutos la oficina del Infonavit en Yucatán, pues denuncian incumplimiento de la institución. Protestaron por afectaciones en las viviendas que adquirieron y siguen. Ricardo Mañé Lara, padre y cabeza de la familia, ha sido ligado a políticos con fama bastante peculiar. Prueba de ello son las fotos con Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Tricolor. En la corrupción del Infonavit no solo se encuentran constructoras o funcionarios dentro de la institución, la compleja red de estafas alcanzó también a jueces y a despachos. Según el periódico La Jornada Maya, hubo una colusión entre funcionarios del instituto con despachos de abogados y personal de los poderes judiciales locales en varios niveles, esto con el fin de hacerse de las viviendas que ya habían sido entregadas. Se afectó al menos 250,000 de derechohabientes, pero si se tiene en cuenta también a las familias que residían en estas propiedades, se habría perjudicado en realidad a 1,000,000 de personas. De los despojos se beneficiaron una gran cantidad de despachos jurídicos, donde se repartieron al menos 29,000 millones de pesos, mientras que las inmobiliarias adquirieron las viviendas a precio de remate, obteniendo todavía ganancias mayores en la reventa de estas propiedades. Hasta este punto ya te estás dando cuenta de que los más afectados son los trabajadores. Una de estas personas fue una madre soltera de una hija. Esta contó al medio, silla rota, que su deuda es prácticamente impagable, que ha estado así desde hace 21 años. Este testimonio fue publicado en 2023, pero su crédito con Infonavit lo adquirió en 2002, cuando obtuvo la cantidad de 235,000 pesos para adquirir una casa al sur del municipio de Hidalgo. En un principio llevó a cabo los pagos mensuales normales, pero para 2023 su deuda había crecido a 480,000 pesos. Un poco de matemáticas. En 2018, Erika ganaba 9,000 pesos mensuales y 3,000 eran destinados a las arcas del Infonavit. Tuvo un año en que permaneció desempleada dando la misma cantidad. Y para 2023, que obtiene un trabajo, tenía un ingreso mensual de 6,000 pesos, destinando 4,000 pesos al abono del crédito. En sus propias palabras, es increíble que se permita un interés tan alto con una serie de impedimentos para el empleado, que no se vea su sueldo completo durante la vida laboral y con conocimiento de que los salarios son bajos. Quien decida aceptar tendrá una deuda hasta por más de 30 años. Es frustrante y sí afecta en lo emocional que a este organismo se le permite tanto abuso y que el empleado termine pagando el triple o más de lo que originalmente costó su vivienda. En mi caso, la vivienda que tengo es de aceptable calidad, pero hay otras en las que el material y los acabados son pésimos y eso no se verifica. Quien construye lo hace con ínfima calidad. Esto nos lleva a otro punto, y es que las casas de Infonavit no son mansiones. Como dice Erika, hay lugares aceptables, pero también lo hay deplorables y desgraciadamente inexistentes. ¿Qué quiero decir con esto último? Entre todos los casos de corrupción del Infonavit que han salido a la luz, también resalto el caso del programa Línea 3,
Supuestamente, la línea 3 del Infonavit funciona como un crédito hipotecario utilizado para construir viviendas nuevas, un programa para empresas desarrolladoras de vivienda. Sin embargo, esto contrasta con las investigaciones realizadas en 2024 y la explicación del director Octavio Romero Oropesa. Lo relevante en el caso de estas 4 empresas es que a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente en estas 4, 45 millones de pesos en una, 22 millones en otra, 9 millones en otra, 5 millones en otra y dinero adicional, ya ni siquiera del fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. Esto funcionaba más o menos así. Ellos invirtieron una cantidad, digamos que el 50% del proyecto. Se detuvieron, compraron el terreno, hicieron algunas obras, pero no construyeron la vivienda. El Infonavit les dio el 50% que habían invertido y otro 20% más, es decir, 70%. Y lo que hicieron ellos fue recuperar el 50% de lo que habían invertido y el 20% se lo quedaron. Y hoy solo nos queda buscar recuperar parte del dinero que entregó el Infonavit recuperando los terrenos, pero es muy factible que el 20% restante, que no lo invirtieron, sea difícil de recuperar. En resumen, y para que no te quede ninguna duda, a las 4 empresas se les dio más de lo invertido. Recuperaron y ganaron, pero a costa de los trabajadores. Casos como este, donde empresas se aprovechan del Infonavit, pero en especial de nosotros los trabajadores, son muchos. Algo turbio pasa en el Infonavit. Corrupción y desvíos millonarios no es lo único que ocurre en la institución. La palabra acoso también debería ser agregada al diccionario en este lugar. En 2022, el Heraldo de Tabasco sacó un artículo en el que exponía el caso de Lucía Martínez Vázquez, una mujer mayor que no podía continuar pagando su deuda debido a que estaba desempleada y padecía de una enfermedad en el corazón. Lucía cuenta que fue hostigada por el personal de cobranza. Este acoso llegó a su domicilio y por mensajes de teléfono exigiendo su pago. Al no encontrar trabajo, tuvo que dedicarse a ser empleada doméstica 3 veces por semana, ganando solo 900 pesos semanales. Al principio, Infonavit le quitaba 400 pesos semanales, hasta que estas cuotas subieron a 600. Su testimonio fue: supuestamente la casa costaba 305,000 pesos y ya llevo 7 años pagando, pero ahora tengo un año desempleada y se me complica mucho. Yo estaba trabajando bien, pero por cuestiones de salud, como me estaban por cambiar la válvula del corazón, cuando entró la pandemia ya no pude seguir trabajando. Mi pago normal es de 861 pesos, es lo que pagaba yo al mes, pero por 3 meses de pagos atrasados me siguen arrastrando las deudas y me han llegado a la casa y por WhatsApp. Este es uno de los tantos casos de acoso ocurridos a personas que se vieron forzadas a sacar un crédito Infonavit. Ese mismo año, 2022, en el mes de julio, 50 personas fueron a las oficinas de Infonavit en Tabasco para hacer una manifestación pacífica. La razón era simple, que sus créditos eran impagables. La respuesta fue enviar a la policía estatal para dispersar a la gente, quienes lanzaron amenazas diciendo que podían desalojarlos a la fuerza. La situación no pasó a más y, solo para aclarar, la mayoría de los manifestantes eran mujeres y personas de avanzada edad. Pasando a otra parte de la extensa palabra acoso, el Infonavit afirma que conforme a la política de cero tolerancia, son inaceptables conductas de hostigamiento y o acoso carnal a las y los trabajadores del instituto, así como a los integrantes de los órganos del Infonavit. Pese a este protocolo, han ocurrido terribles incidentes. Por ejemplo, la Policía de Investigación en CDMX detuvo a José Eduardo Romero Ramírez, ex jefe de la oficina de la Dirección General del Infonavit. La detención ocurrió en 2022 debido a que compartió imágenes íntimas de su expareja. La lista es larga sobre este tipo de situaciones en la institución. Otro caso fue Alejandro Villagómez, quien presentó su renuncia en 2015 del Centro de Investigación y Docencia Económica. Todo esto bajo la acusación de mandar fotos inapropiadas y acosar a sus alumnas. En el año 2017 ingresó como gerente senior en la Subdirección General de Planeación y Finanzas del Infonavit, donde ganaba mensualmente 136,000 pesos. En 2021, el Infonavit de Campeche obligó a una empleada a que renunciara. Ante los reporteros, denunció acoso laboral y carnal por parte de su gerente. Estos comportamientos hacia su persona comenzaron porque formó parte de un grupo de personas inconformes que adquirieron una vivienda Infonavit en bastante mal estado. Al prestar apoyo a las inconformidades,
Navidades, la administración decidió obligarla a firmar su renuncia, cosa que no lograron. En México tenemos un término llamado charrismo sindical. Esto hace referencia a los líderes sindicales que en lugar de buscar beneficios para sus compañeros trabajadores, protegen los intereses de empresas y del gobierno. Uno de esos líderes charros es el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical desde 1977 con un ingreso anual de 2.2 millones de pesos. Eso quiere decir que gana al menos 185,000 pesos mensuales. Se sabe que en 2024 fue reelegido nuevamente para ocupar el cargo hasta 2027, lo que permite manejar las cuotas de más de 2,000 trabajadores sindicalizados. Ante las cámaras cuenta que viene de una familia sencilla y de la cultura del esfuerzo. Se vende según él como un trabajador sencillo y nada privilegiado. Esto contrasta con el hecho de que su padre, Rafael Riva Palacio Morales, fue diputado del PRI durante los 70. Independientemente de su sed de poder, se hizo conocido en 2024 cuando él y otros trabajadores rasgaron la bandera de la comunidad LGTB en un edificio del Infonavit. Como te imaginarás, esto causó una ola de comentarios e indignación, y para escudarse, el líder sindical comparó la situación de la bandera con el escudo del equipo mexicano de fútbol, América. El señor literalmente dijo: esto que están haciendo me parece que es indigno. Es indigno porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí cuando ganó el América hayan puesto un pendón del América por ser bicampeones. Entonces no me vengan que es el día de este cosa ni el otra, que es el día de más allá. Esto nos identifica a todas y a todos, así señalando el logo. La única conclusión que se puede agregar es que el Infonavit comenzó como un sueño para el trabajador y terminó por convertirse en su pesadilla. Y que no la entreguen como tal, que no la entreguen como si fuera solo la vivienda. Porque en anterior caso, te entregan la vivienda y te hacen la opción de tómalo, déjalo. Y la casa no tiene servicio de electricidad legales porque pues está en medio de un diablito. Y pues el agua potable, bueno, el agua como tal, el agua está por un pozo que no es tratado y tampoco puede ser bebible por la profundidad que tiene ese pozo. Con esto llegamos al fin del video. Deja un me gusta si este contenido te agradó. Quiero agradecerle a Gabs Lifestyle por el guión del video, así como al editor y al miniaturista del mismo. Las redes sociales de todo el equipo se encontrarán en la descripción. Sin más que agregar, yo he sido el Traje con Voz, y esto fue el lado oscuro del Infonavit.